Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase, Anwar y Parmarieva, si me está escuchando, por favor. Ya ustedes han revisado allí unos temas, unas tareas que ustedes debieron ya haber presentado. Y como le dije a Anwar hace un momento, pues el cuarto módulo tiene que ver con un flujograma principalmente sobre la jerarquía constitucional que tienen los tratados o acuerdos internacionales suscritos por Venezuela en materia de derechos humanos. Y esto tiene una importancia porque nos da a nosotros, los ciudadanos, nos da a nosotros, las personas, pues tener la garantía del cumplimiento de estas disposiciones y de estos acuerdos internacionales. Veíamos, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando ustedes hicieron un análisis de ese tema, cómo reconocen allí en ese compendio legal cada uno de los derechos fundamentales que nos corresponden a nosotros como seres humanos, en especial el derecho a la vida, el derecho a la libertad, entre otros el derecho a la educación, inclusive el derecho de recreación. Nosotros en la anterior clase, Anwar, recuerda usted que veíamos los derechos humanos de diferente generación, por decirlo de alguna Sí, manera. Y hablamos de cuatro generaciones fundamentales, la primera, segunda, tercera y cuarta, pero la primera de ellas tiene que ver con lo que tiene que ver con la libertad, entre ellos los derechos civiles y los derechos políticos. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, la seguridad y, por supuesto, los derechos políticos, el derecho al sufragio, el derecho que tenemos todos los ciudadanos de participar de manera activa en la vida política del Estado. A manera de anécdota, yo le comentaba a Anwar y ahorita a Marieva que en la lucha que ha tenido durante estos años, digamos, las mujeres por el reconocimiento de sus derechos políticos luego de la reforma de la Constitución en el año 45 y luego con los partidos democráticos que iniciaron luego de la época de Pérez Jiménez en los años 58, allí comenzó a permitírsele a la mujer participar de manera activa en la actividad política, permitiéndosele, por supuesto, no solamente votar, no solamente ejercer el derecho al sufragio, sino también participar en cargos públicos. Y esto pues es una conquista de los derechos humanos, de los derechos fundamentales que corresponden a nosotros. Lo de segunda generación tiene que ver con el derecho a la salud, la educación y el trabajo. Lo de tercera generación tiene que ver con el medio ambiente limpio, la paz y el desarrollo. Y los de cuarta generación, en la actualidad nosotros hacemos referencia que tiene que ver con el acceso a Internet. Algunos llaman de cuarta, quinta generación, y es un derecho fundamental que tenemos nosotros los ciudadanos. Esto se traduce principalmente en tres características fundamentales. Igualdad, respeto y solidaridad. Esa es como la columna vertebral de lo que viene siendo los derechos humanos. Y también veíamos, Anwar, las características de hecho de estos derechos humanos. En principio decíamos que son irrenunciables, inalienables o universales, son interdependientes, imprescriptibles, por supuesto, son progresivos a medida que va avanzando el tiempo y son indivisibles. ¿Qué significa esto? Son imprescriptibles necesariamente porque no vencen por el transcurso del tiempo. Eso es que de alguna otra manera, por el transcurso de los años, por el transcurso de las décadas, por el transcurso de los siglos, una vez que sean reconocidos estos derechos humanos, pues evidentemente no son prescriptibles. Son inalienables porque evidentemente los derechos no se transmiten, los derechos humanos no se transmiten de una persona a otra y son irrenunciables porque nadie puede renunciar a los derechos que son consagrados como tal, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la educación. Esos principios de igual manera son universales porque son reconocidos a todos los que formamos parte de la especie humana, no importa cuál sea nuestro credo, nuestra religión, nuestra condición social, nuestra raza, nuestra ubicación geográfica, no importa cuál sea nuestra creencia ideológica, a fin de cuentas, pues todos formamos parte de esa protección de los derechos fundamentales. Ahorita hay algo que está en el tapete a nivel internacional, que es la protección de los derechos humanos, lo que ocurre en Ucrania. Algunos llaman una operación especial del gobierno ruso en este pueblo, en este país, con una justificación propia que refiere el gobierno de Rusia. Otros refieren de que allí lo que está ocurriendo es una invasión. Como quiera que sea, cual sea la razón, los derechos humanos deben ser garantizados
a cada uno de esos ciudadanos que no forman parte, por supuesto, de este conflicto bélico, y ahí es donde entra a exigirse el cumplimiento del derecho internacional humanitario, que ya ustedes lo revisaron, un trabajo que presentaron, que tiene que ver con la protección de los derechos a aquellas personas que no participan en un conflicto bélico o aquellos que hayan participado pero han desistido de continuar en ese conflicto bélico, y por supuesto debe dársele las garantías necesarias. Y estas garantías principalmente pues tienen que ver con la protección del valor más importante que tenemos los seres humanos, que es la vida y, eh, y la libertad. El principio de progresividad y la indivisibilidad tiene que ver que los derechos transcurren, o mejor dicho, deben presentarse en el tiempo para garantía de cada uno de los ciudadanos, y son indivisibles porque usted bajo ninguna circunstancia pues, puede dividir ese derecho. No puede decir, bueno, yo quiero el derecho a la vida por mitad o quiero el derecho a la educación por mitad. Eso tiene que ver con este tema que quería hacer referencia, pero siempre, muchachos, y ahorita cuando toquemos el tema de la organización de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, vamos a ver que siempre ha aparecido esa intención de proteger a los seres humanos, de protegernos nosotros luego de un conflicto bélico. Cuando nosotros revisemos ahorita la Comunidad de Naciones, que anteriormente, en la época de 1919, la Sociedad de Naciones, perdón, así fue el primer nombre que se le dio a la Organización de Naciones Unidas. Fue una organización que empezó con 10, 12 países, 15 países que formaban parte o que formaron parte de la Primera Guerra Mundial en Europa, y allí pues hubo la necesidad de que se protegiera, se regulara los derechos y garantías de los ciudadanos. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial apareció ya lo que nosotros conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, y esta Organización de las Naciones Unidas pues promulga en diciembre, el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso es a nivel macro, por decirlo de alguna manera, de manera universal, mientras que de manera regional, en la Organización de Estados Americanos, allí se firma el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos humanos, digamos que es un apéndice de esa Declaración Universal y desarrolla aún más esos derechos consagrados allí, y fue promulgada para su vigencia en los países de América. Como lo dije, la Organización de las Naciones Unidas nace en 1919, como tienen ustedes allí en la pantalla, y nace con el nombre de Sociedad de Naciones. ¿Fue el objetivo fundamental de la creación de las Naciones Unidas? Promover la cooperación internacional y conseguir la paz y la seguridad. Ese siempre ha sido uno de los propósitos fundamentales de todos los gobiernos, ¿no? De hacer sentir su fuerza, no solamente bélica, sino la diplomacia juega un papel fundamental en el mantenimiento de la paz. Nadie quiere una guerra en el mundo, y menos en la actualidad, cuando ya conocemos, aun cuando es un tema que resulta algo trillado, pero es necesario mencionarlo ya. Ya cualquier país, por decirlo de alguna manera, en Europa y parte de América, puede desarrollar tecnología nuclear, y verdaderamente puede ser una catástrofe para estos tiempos. Entonces, la diplomacia se centra principalmente o tiene un objetivo fundamental, que es persuadir para evitar que haya conflictos bélicos y por supuesto que haya pérdidas de vidas humanas, que más adelante pues vamos a cargar, vamos a tener peso en la historia de la humanidad. Y como les dije hace un momento, pues las Naciones Unidas tiene esa responsabilidad, la cooperación internacional, todos los grupos, los 196 miembros que forman parte de las Naciones Unidas, tienen el compromiso de mantener la paz, de mantener el equilibrio social y el respeto a las normas internacionales. Este nombre de las Naciones Unidas fue acuñado por el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, y la esposa de Franklin Roosevelt fue quien, digamos, promulgó la Declaración Universal de Derechos Humanos 6 años después de que se creara la Organización de las Naciones Unidas. Como les dije, las Naciones Unidas nace el 24 de octubre de 1945 y forma en la actualidad
por 193 estados. Por supuesto, Venezuela es miembro de las Naciones Unidas, aun cuando desde el 2015-2016 ya no forma parte de la Organización de Estados Americanos. Eh, la Declaración Universal de Derechos Humanos, Eleanor Roosevelt, como les dije, fue quien promulgó o inició, mejor dicho, esta propuesta para que se promulgara este dispositivo legal que está comprendido o compuesto, mejor dicho, por 30 artículos que recogen aspectos básicos, esenciales de nuestros derechos como ciudadanos. Ya ustedes lo han revisado y como le dije hace un momento, los principales derechos que allí se reconocen tienen que ver pasando con el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la educación, el derecho a la recreación, el derecho a la familia, el derecho a un medio ambiente, entre otros, el derecho al trabajo, entre otros derechos que allí se consagran que de alguna u otra manera pues representan, digamos, lo que busca o pretende es que exista calidad de vida en cada una de de las sociedades, por supuesto con las limitaciones y deficiencias que pueda tener cada sociedad desde el punto de vista económico, para poder proveerle a sus individuos calidad de vida y acceso a los bienes y servicios. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue promulgada el 10 de diciembre de 1948. Ha sido publicada en más de 500 idiomas y por supuesto, pues estos 193 países han recogido estos estatutos establecidos allí. Allí pues tienen en pantalla Roosevelt en vida, mostrándole al mundo lo que se procuraba, lo que se pretendía de manera exitosa garantizarle a los ciudadanos los derechos fundamentales. En la Organización de Estados Americanos, en el Pacto de San José de Costa Rica en 1969, tiene que ver para las Américas lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. De allí encontramos el artículo 4, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición de esclavitud y las garantías judiciales. Todos los derechos allí consagrados tienen una trascendencia, importancia, pero quería resaltar esto que tiene que ver con los procesos judiciales. Los procesos judiciales, de alguna u otra forma, tiene, digamos, desde el punto de vista internacional, la suficiente importancia para que sea garantizado por los Estados miembros. No podemos concebir un Estado democrático respetuoso de los derechos fundamentales si el sistema judicial no funciona, ¿cierto? No podemos concebir un país que procure darle calidad de vida a sus miembros, a sus ciudadanos, cuando el sistema judicial no funciona, porque verdaderamente de allí. Fíjate la importancia de un sistema judicial. En el sistema judicial nosotros encontramos allí, por ejemplo, particiones de bienes, quiénes son los propietarios, la garantía del derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, la protección que se tiene sobre su hogar, sobre su patrimonio, sobre la familia, el divorcio o el matrimonio. Entonces son una serie de aspectos necesarios para el buen vivir o la sana convivencia de los ciudadanos. Entonces no podemos concebir una sociedad sana, no podemos concebir una sociedad garantista de los derechos fundamentales si no concebimos un sistema de justicia garantista, un sistema de justicia blindado. Entonces, verdaderamente, pues allí considero que el sistema de justicia debe ser fundamental para la garantía de los derechos fundamentales. De hecho, es el apéndice, de hecho, tiene que ver con esa base. El ordenamiento jurídico de un Estado es necesario, es imprescindible para que se pueda garantizar los derechos fundamentales de los individuos que forman parte de esa sociedad. Y esos derechos fundamentales, muchachos, son recogidos en la Constitución Nacional a partir del artículo 19 de la Constitución Nacional, el cual dispone lo siguiente, y con el permiso de ustedes yo lo voy a leer rápidamente. El artículo 19 dice: el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Véase aquí, Anwar y la otra compañera, que en ese artículo 19 recoge esas características de los derechos humanos que nosotros hace un momento explicábamos. Es decir, para toda persona debe ser un principio de progresividad, indivisible, irrenunciable e interdependiente. Mientras que el artículo 23, perdón,
Mientras que el artículo 23 de la Constitución Nacional establece lo siguiente: los tratados, pactos y convenios relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorable a la establecida en la Constitución y a las leyes de la República. Algunos autores o algunos doctrinarios refieren que los tratados y acuerdos internacionales tienen rango constitucional, mejor dicho, tienen supremacía sobre la Constitución. Yo no soy de ese criterio, porque la norma refiere que los tratados de acuerdos internacionales tienen rango constitucional. No puede existir ninguna norma por encima de la Constitución. Evidentemente, la Constitución de Venezuela es una constitución garantista, desarrolla de manera muy perfecta allí el goce y pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los seres humanos, pero no podemos hablar que tengan supremacía constitucional. Tienen jerarquía constitucional, pero no supremacía constitucional. El Consejo de Derechos Humanos es un organismo de las Naciones Unidas y es el responsable de la promoción y protección de los derechos humanos. Eso es el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es convocado cuando así se necesite, o por supuesto una vez al año cuando las Naciones Unidas se reúnan. En la Declaración de los Derechos Humanos, allí ven ustedes de manera especificada, por decirlo de una manera, cuál de esos, o mejor dicho, cómo se enumeran los derechos allí contenidos. Naciones libres, a la no discriminación, el derecho a la vida, a la no esclavitud, a la tortura, a los derechos humanos, la detención injusta, el derecho a juicio, la libertad de movimiento, el derecho a la nacionalidad, al matrimonio, a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, a reunirse público, en fin, una serie de delitos, perdón, una serie de derechos allí contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hay dos casos que resultaron de gran importancia en la historia contemporánea venezolana, que tiene que ver con el acoso o con la afectación, mejor dicho, de los derechos fundamentales, y tiene que ver con el caso de Amparo en el estado Apure y el Caracazo ocurrido en Caracas, en Venezuela, en los años 89 y en los años 90. En los años, en el Amparo ocurrió allí una situación irregular donde un grupo militar venezolano dio muerte a unas personas haciendo ver de que se trataba de grupos irregulares. Luego de la investigación se demostró de que efectivamente esta persona, perdón, no tenía ningún vínculo con grupos irregulares y por tanto, pues allí lo que nosotros llamamos existió fue un falso positivo. Hubo un abuso por parte de las autoridades venezolanas y allí es donde se establece la diferencia entre un delito y la violación de derechos fundamentales o los delitos de lesa humanidad. El delito normal, el tipo penal, son aquellos contemplados en el Código Penal y que el ciudadano, el particular, en su infracción, pues va a ser castigado, mientras que los delitos de lesa humanidad son aquellos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas o quienes formen parte del gobierno. Por supuesto, el gobierno actúa a través de sus miembros, a través de sus representantes, y cualquier violación de esa Declaración Universal de Derechos Humanos o del Pacto de San José, por supuesto, pues va a ser castigado y perseguido, porque existe el Estatuto de Roma que fue publicado en el año 98 y ahí se creó la Corte Penal Internacional que va a sancionar este tipo de delito. Entonces, en el caso de Amparo, la OEA, la Organización de Estados Americanos, condenó a Venezuela a pagar desde el punto de vista pecuniario las indemnizaciones correspondientes con ocasión a los daños que se le hicieron a estas personas, la indemnización hacia la familia por el daño moral ocasionado. Y el Caracazo también, allí ocurrió un abuso por parte de las autoridades venezolanas en aquel momento donde existió represión a las personas que salieron a protestar y se usó de manera indiscriminada pues armas de fuego contra la población civil desarmada, traduciéndose en consecuencia allí una sanción por parte de la Organización de Estados Americanos en la Comisión de Derechos Humanos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perdón, que sancionó el pago en dinero a estas familias que venían siendo las víctimas, no directas, pero sí familias de estas personas que fallecieron, y se estableció pago para la indemnización. Lo que le dije hace un momento, Anwar, la diferencia entre delito y violación de derechos humanos. Los delitos, como le dije, son los contemplados en el Código Penal,
Y allí, pues estos delitos son cometidos por los particulares, mientras que la violación de derechos humanos o los delitos de lesa humanidad son los cometidos por los miembros del Estado. Háblese de la Fuerza Armada, de la policía o cualquier órgano de investigación que en representación del Estado pues cercene, afecte de manera directa los derechos fundamentales. Allí hay una corresponsabilidad del Estado venezolano de garantizar esos derechos fundamentales. Por ejemplo, en el caso de una aprehensión, hay un protocolo establecido para los funcionarios policiales, ANWR, de manera progresiva utilizar la fuerza pública. Se habla de una verbalización en el momento de la intervención de ese individuo, de ese sujeto, de quien se sospecha, hasta, por último, el uso del arma de fuego. Pero el uso de arma de fuego está restringido o regulado o sometido, mejor dicho, a que la vida de un tercero esté comprometida o la vida del funcionario policial esté comprometida o inclusive la vida del sujeto infractor de la ley. Entonces allí hay unos parámetros establecidos para poder hacer uso de la fuerza pública. Si se rompe ese uso de la fuerza pública, por ejemplo, si una persona que está lanzando en una protesta, o no está lanzando, sino está protestando de manera pacífica usando pancartas o cualquier otra forma de estas características y se usan armas de fuego contra ella, pues evidentemente allí hay una violación de derechos humanos que no puede ser considerada como un delito común y el Estado es responsable frente a esa víctima y frente a los familiares de esa víctima para las indemnizaciones correspondientes. El Estatuto de Roma, Anwar, para terminar ya la clase de hoy, fue promulgado, perdón, el 17 de julio de 1998 y allí se establece cuáles son los crímenes de guerra. El Estatuto de Roma se crea o se constituye en Italia y tiene una gran importancia porque allí se crea la Corte Penal Internacional, que ahorita está muy de moda. Hemos escuchado mucho hablar de la Corte Penal Internacional, tiene su propio fiscal, tiene su propia estructura judicial y tiene una gran trascendencia a nivel internacional porque aun cuando en la actualidad algún sujeto, algún individuo sea condenado, procesado por la Corte Penal Internacional y resulte condenado, y uno siempre se pregunta, ¿cómo se materializa ese tipo de sanciones? ¿Cómo se materializa ese tipo de castigos? Bueno, siempre va a quedar a la expectativa. Los gobiernos no son eternos, siempre donde estén, en cualquiera sea la geografía. Si llega a haber una condena en cualquier parte del mundo de la Corte Penal Internacional, tenga la plena seguridad que en algún momento esa condena se va a materializar a esos individuos que formen parte de gobiernos que hayan sometido a su pueblo, que hayan violentado los derechos fundamentales de su pueblo, de su población, pero por supuesto por el poder que ejercen y el dominio que tienen, pues evidentemente es difícil materializar esas condenas y esas penas establecidas por... Pro- Dígame, Profesor, Agua. ¿conoce algún caso en el que se haya materializado la Sí, condena? claro. Mira, en Irak, Saddam Hussein, aun cuando allí se estableció, hubo un castigo propio de la comunidad de Irak en Kuwait, que no era el que se esperaba del mundo, Ujú. pero evidentemente pues allí existió una figura, una manera de establecer esa sanción. Bien, perfecto. Bueno, Agüer, feliz tarde. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.